Ahí, ahora sí, está siendo grabada la reunión. Buenísimo. Lo que queríamos comentarle con Luis, con Eugenia, con David, que anda por ahí, también con Lelis, con Cecilia, con Mauricio, es acerca de esto que ha nacido hace poco, pero que lo venimos gestando hace varios meses. Y se llama USPED Latinoamérica. La historia así breve es cuando yo empecé a hacer terapia intensiva hace muchos años, había un ecógrafo en la unidad y el ecógrafo, como era una unidad nueva, no lo usaba nadie, lo usaban los especialistas nada más en la terapia. Teníamos un hospital nuevo y nos trajeron un ecógrafo. Y en realidad no había tanta publicación más que el FAST para trauma en esa época, me parece que es un poco antes de 2004, o por lo menos yo no había leído. Entonces empecé a mirar y a mirar y a mirar y a mirar, y ahí nace un poco esto, esta idea de la ecografía, y después empezar a encontrarse con gente, principalmente en los cursos que dábamos, y la pandemia nos ayudó mucho en eso. En el 2020, el segundo curso de ecografía respiratoria que dictamos desde San Juan, nos permitió hacer una red, pequeña red. Ya con Luis veníamos trabajando en el comité de SATI, de shock, y hablando en los congresos de ecografía. Con Lelis veníamos trabajando en los cursos que dictábamos en San Juan. Con Eugenia, Doppler, a través del Doppler transcranial. Así que ahí se fue armando una red que estuvo muy buena, y que en las jornadas neurocríticas que hicimos el año pasado, como se terminó de cimentar, porque ahí se armamos un grupo de WhatsApp, se generó, empezó a venir, a llenarse el grupo de WhatsApp de gente de todos lados, y, y ahí en octubre dijimos, bueno, nos encontremos todos los sábados, y empezamos a todos los sábados a charlar. Fíjense qué raro esto, juntarse un sábado a la mañana, y para la gente que no era argentina, más temprano todavía. Hay gente que se está conectando como a las 9 de la mañana, es rarísimo esto. Hablar de POCUS y de ecografía multisistémica. Entonces, desde el año pasado empezamos a trabajar en los encuentros de los sábados. Los encuentros los sábados que empezó Eugenia con una charla de abscesos suprarios ecoguiados, cómo ver los catéteres, con el ECO, con Patricia. Después Edgardo, que hoy nos va a hablar de vuelta también, nos dio una charla de Vexus. Empezamos a ver la historia pulmonar, los Doppler, el vaso del cuello. José Luis, hemos contado con charlas que nos ha compartido José Luis Vázquez desde España. David, una charla que estuvo buenísima de trauma que dio también en el grupo. Luis, que nos mostró su experiencia y sus laburos en ecodiafragmática. Chávez, Edgardo, que anda por ahí también, habló de pacientes quemados y ecografía. Luego nos hemos aprovechado nuevamente, hemos compartido a Edgardo nuevamente hablándonos de Bolenia. Hemos tenido la primera charla de vía aérea de Pablo de San Juan, sondas con Ignacio desde el Garrahan. Después hemos tenido, por suerte, muchos ecografistas generales que nos han acompañado, como Ricardo Ledesma, como anteriormente los cardiólogos en las charlas de Doppler de arteria pulmonar y carotidio. Después, Víctor Hugo, también allá en México, nos dio una charla de focus prehospitalario que estuvo muy interesante, porque nos abrió bastante la cabeza acerca de estas posibilidades y todo lo que se estaba haciendo. Ragna desde Surinam nos habló de complicaciones post-apendicitis. Fosa ilíaca derecha, Jimena, de aquí de San Juan. Belén armó una charla preciosa de RCP con las guías 2020. Cecilia nos deleitó con los protocolos y repasamos todos los protocolos de POCUS en una mañana. Patrick, que ya nos había mostrado su sapiencia en las charlas de neuro de las jornadas, volvimos a hablar de neuro. Después Saúl, desde Texas Children's Hospital, nos habló acerca de COVID y el inflamatorio multisistémico. César de Colombia, de bronquiolitis. Ahí se nos suma, nos encontramos con Alfredo desde Cuba, que nos empieza a hablar de cuádriceps y de todas sus mediciones, y el camino que estaban haciendo en POCUS allí en Cuba. Nos desburramos un poquito en neo con Daniel desde México, y David
nos actualizó vía aérea el sábado pasado. Y entonces ese grupo que ustedes ven ahí, esos nombres, algunas caras que tienen sus cámaras prendidas ahora, los que hemos fundado, generado, armado este grupo de USPED, Ecografía Multisistémica Pediátrica. Tenemos gente de Argentina, como los 4 primeros, Javier, Eugenia, Luis, Lelis y Cecilia García, que son de urgencia, Mauricio de Honduras, David de México, Cecilia Taboada de Perú, Reinaldo de Bolivia, César de Colombia, Alfredo desde Cuba, y este grupo latinoamericano precioso que he tenido el placer y el goce de poder compartir con ellos todo este proceso de generación de espacio. Y actualmente tenemos un grupo de WhatsApp con 173, hasta la última vez que lo vi, participantes de toda Latinoamérica, de todas las latitudes. Hay gente de España también, está José Luis, que siempre también es otro gran docente y otra gran reseña que tenemos en Focus Pediátrico. Ahora alargamos el primer curso de ecografía para residentes de terapia intensiva pediátrica, que empieza el mes que viene, que es nuestro primer curso. Y en septiembre vamos a tener el curso de ecografía respiratoria. Y quiero ir rápido porque Luis me dijo que sea cortito y que no hable mucho. Así que, ¿qué tenemos para el futuro? Les cuento nada más y vamos a lo importante que es escucharlo a Edgardo. Es la segunda corte del curso de ecografía para residentes de terapia intensiva, que larga en septiembre. Estamos trabajando en cursos de ecografía crítica nivel 1 y nivel 2, pediátrico siempre. Vamos a tener, espero, que en agosto las jornadas latinoamericanas, esa también otra gran cosa que queríamos hacer. Vamos a empezar a escribir y a trabajar en las publicaciones para ecografía pediátrica multisistémica. Hay ya un trabajo de investigación en camino, que es con la situación actual de la ecografía. Está armado el grupo de Telegram, que no sé si lo largamos hoy o no lo largamos todavía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que les decía del curso de ecografía para residentes de terapia intensiva pediátrica que largamos en septiembre, y esos somos nosotros y los contactos de México y Argentina para poder que nos puedan ubicar y conocer. Así que ahora, desde ahora en más, ya tenemos nombre, por más que somos los mismos y hacemos los mismos, nada más nos pusimos un nombre y una imagen que nos agrupa, y todos los que estén interesados en sumarse, en participar, en trabajar con nosotros, son totalmente invitados, y difundan también para sus lugares y sus sitios y sus microambientes, para que podamos seguir haciendo entre todos crecer la ecografía multisistémica pediátrica. Nada más, no sé si me faltó algo. Luis, Eugenia, excelente. ¿No me faltó nada? Perfecto. Muy bien. Entonces, ahora sí voy a dejar de compartir mi pantalla. Edgardo, si querés compartir tu pantalla, perdón que te quité un ratito de tiempo. Ahora sí, Edgardo, puedes compartir la pantalla. De nuevo, como hicimos. Ahora sí. Ahora lo voy a volver a presentar porque no lo presenté antes como corresponde. Edgardo Bañile, yo siempre cuento lo mismo. Si ya lo han escuchado, lo siento por ustedes, pero como dice una señora acá argentina, el público se renueva. Edgardo, yo lo tuve el placer de conocerlo cuando empecé a hacer medicina crítica ya por hace muchos años en San Luis, que había leído unas publicaciones de él y lo invité a que venga a San Luis a darnos una charla, y desde ahí no pude dejar de leer y de aprender de este señor inmenso que nos ha dado Córdoba, y que siempre es un placer escucharlo y aporta muchísimo. Así que no sé, nada más que palabras de admiración hacia vos, Edgardo, y agradecerte que te hayas tomado este momento para estar con nosotros, y te dejamos con todo el público.
Perdón, Edgardo, está muteado y Javi, vos también. Ahí lo voy a desmutear. A ver. Ahí. Ahí te escuchamos fantástico. Edgardo. Bueno, Ahora buenos sí. días, gracias por la invitación, gracias por tus palabras. Y voy a tratar un tema que es, bueno, siempre estudio los temas que me cuestan más, que son más complejos. Y voy a tratar de darle algunos tips ahora en el caso de gestión de fluidos en el paciente crítico. Para eso es necesario hacer un repaso fisiológico. Y hablar de la PVC, que está determinada por la interacción de la función cardíaca, que tiene que ver la contractilidad, la precarga, poscarga, frecuencia cardíaca y la función diastólica, el lucitropismo. Y la función del circuito de retorno venoso, que tiene que ver con el volumen vascular de estrés, que representa el 30% de ese volumen y genera la presión de driving del circuito, el volumen vascular no estresado, que representa el 70% de ese volumen venoso, que es de reserva, no genera presión, y la distribución del flujo que se hace, el 65% a 70% en las venas, en las arterias se encuentra el 12 al 15%, en los capilares el 7%, en el corazón el 7% y en el circuito pulmonar 9%. Y tiene que ver también la complacencia y la resistencia venosa. Acá está la curva de Frank-Starling, un poco para tratar de entender después la respuesta a fluidos. Frank describe la curva de función cardíaca, de que a mayor volumen telediastólico, mayor volumen sistólico hasta cierto límite. Ese límite lo fija acá el citoesqueleto cardíaco y el pericardio, y está alrededor de los 8 a 10 milímetros de mercurio. Eso antes se usaba 10 milímetros de mercurio cuando expandíamos un paciente como meta hemodinámica. Y para el otro lado, la curva, se frena por la presión negativa intratorácica, o sea, la PVC normal está entre 0 a 5, cuando son valores menores de 0, el colapso de las venas que ingresan al tórax van a limitar, en este caso, el flujo. ¿Qué es lo más importante acá? Es la presión de llenado media sistémica. Es la presión estática dentro del circuito vascular cuando la circulación se interrumpe. Depende del volumen venoso de estrés y representa la energía elástica dentro del circuito, y sus valores normales son de 7 a 8 milímetros de mercurio. Es la que provoca la presión de driving del sistema, y la PVC es la que se opone a esa presión de driving, generando la presión retrógrada. Entonces, ¿el retorno venoso de qué depende? Del gradiente que hay entre la presión media sistémica y la presión venosa central. Acá hemos hablado de distintos sectores de la circulación, pero tenemos que decir que el volumen sanguíneo circula interdependiente e ininterrumpidamente entre los territorios arterial y venoso. O sea, no son compartimientos estancos, están siempre interrelacionados. Por eso vamos a ver luego, cuando se expande, cómo se deriva líquido, o cuando hay vasoconstricción, cómo se deriva líquido del volumen de reserva hacia el volumen de estrés. Acá está graficado con un cilindro el volumen de reserva, que está debajo de la presión de salida, y está graficado el volumen de estrés. Acá el volumen de estrés depende de la presión media sistémica menos la presión auricular derecha sobre resistencia venosa. Con la administración de volumen, ¿qué hacemos? Aumentamos el volumen estresado y va a haber mayor retorno venoso. Y cuando usamos vasoconstrictores, por ejemplo, en un paciente con shock séptico, con patrón caliente vasopléjico, lo que hacemos es no aumentar el continente, sino disminuirlo, contraerlo ese continente, para generar mayor volumen estresado. ¿Qué es la presión media sistémica? ¿Se escucha bien? Perfecto, Edgardo. Perfecto. Bueno, gracias.
Entonces, acá ven ustedes la curva de presiones, presión sistólica, diastólica, y veamos acá cuando llega a los capilares y a las vénulas, acá está la presión media sistémica. Entonces, si uno usa vasopresores, fíjense, acá arrancamos con una presión media sistémica de 8. Si le doy venos dilatadores, o sea, aumento el continente, va a disminuir la presión media sistémica. Y si yo contraigo ese continente, acá con vasoconstrictores o venos constrictores, me aumenta la presión media sistémica de fluido. Acá yo quería tratar de resaltar. Con el POCUS hemos aprendido las 5E, que es effusion, ejection, equality, exit y entrance. Y la 5P, presión de aurícula izquierda, que es igual a la presión telediastólica, el BI, o a la presión de oclusión de arteria pulmonar. La presión sistólica de la arteria pulmonar igual a la presión sistólica del ventrículo derecho, si no hay estenosis pulmonares. La presión de aurícula derecha, que lo sabemos por el estado de la vena cava inferior, y ahora con el score Vexus, esto nos ha facilitado mucho saber cómo está la presión en la aurícula derecha, los pulmones y la pleura y el peritoneo. Voy a tratar de hacer un enfoque holístico de la circulación y haciendo 2 palabritas de cada tema, ya son temas conocidos, pero es un esquema mental que tenemos que tener cuando afrontamos un paciente en shock. Ay, qué lástima que no se ve, está bien acá. Bueno, esto es un algoritmo, bueno, no me sale la cita, después las voy a pasar, donde tiene el paciente inestabilidad hemodinámica con hipotensión severa. Uno que trata de ver inicialmente con el eco, el volumen de presión del ventrículo, el volumen sistólico del ventrículo izquierdo y del pericardio, cómo está. Eso vamos a ver con el tamaño de las cavidades. Entonces, arrancando con el pericardio, que era efusión de la 5E, si no tiene derrame, correlación clínica, y si tiene derrame y es severo con colapso de aurícula y ventrículo derecho, pensamos que está taponado y se hace drenaje pericárdico y reevaluar. Acá se hace, se evalúa el paciente también y considerar esto si hace falta. Si el volumen sistólico es bajo y si el volumen telediastólico es bajo, o sea, cavidades pequeñas, vamos a pensar en hipovolemia. Vamos a la cava. Si la cava está ingurgitada, considerar neumotórax, hipertensivo, taponamiento cardíaco o tromboembolismo pulmonar que están contrayendo al corazón. Por el contrario, si la cava está bien, pensar de que es hipovolemia. Si volumen de fin de sístole es alto, pensar acá de que el paciente está en bajo gasto, con hipoquinesia del ventrículo. Valorar acá inotrópico. Acá también si estaba bajo, ver si el ventrículo está hiperdinámico, ver si hay movimiento anterior sistólico de la válvula mitral con el punto E septal y pensar acá en shock distributivo y aumentar vasopresores y evaluar. Vamos a tratar de ordenarlo. Entonces, acá la 5P, esta cita se la recomiendo. Este hombre está publicando mucho en Vexus. Él hace este esquema que realmente está muy didáctico, entonces ver cómo vemos la cava, el pulmón, el corazón, las venas intrarrenales, las venas hepáticas y la vena porta. Efusión. El derrame pericárdico, acá en la parte posterior y un poquito anterior, y lo diagnóstico diferencial con el derrame pleural. Y el punto de referencia es la aorta descendente. Si está alineado con la aorta descendente por delante, derrame pericárdico. Si está detrás, acá en este esquema muestra que es un derrame pleural. Acá un esquema en LinkedIn tomado de Ruida Silva Mota. Él simplifica acá todas las mediciones que hay que hacer cuando tenemos un derrame pericárdico. Entonces acá ve la vena cava, esto es adulto, ¿no? Si está mayor de 21 milímetros y si tiene un colapso menor del 50%, se ve acá el colapso de la aurícula derecha, el colapso del ventrículo derecho y los cambios en los flujos con la inspiración y la expiración tanto en mitral como en tricúspide. Segundo, eyección. Hacemos una evaluación cualitativa
cómo está la función sistólica del ventrículo izquierdo. Una evaluación cualitativa nos va a decir si es normal, si está disminuida o si está aumentada. Esto lo van a encontrar como Svaling, o de una mirada, o golpe de vista, u ojo por ciento, como dicen los españoles. Y en una vista larga, del eje largo, uno puede ver si las cavidades están pequeñas o están dilatadas, o si hay una hipertrofia. Acá los valores de referencia de la pared del ventrículo derecho, si tiene más de 0,5 o más de 1 del ventrículo izquierdo, ver si hay estenosis subaórtica, ver el movimiento del punto E septal, y ver si está dilatada la aurícula izquierda. Acá vemos que tiene que guardar una proporción de 1/3, 1/3, 1/3 en la evaluación cualitativa, 1/3 para el tracto de salida de ventrículo derecho, 1/3 para la aorta, 1/3 para aurícula izquierda. Eso sería lo normal que tenemos que encontrar. En eje corto, el ventrículo esférico y posterior es el izquierdo, el semilunar el derecho anterior, y acá en proporción también un ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, esto es las 2/3 partes del izquierdo, y las aurículas tienen que estar una relación 1 a 1, y lo que representa el tabique interauricular 1/3 de los 2/3 que representa el tabique interventricular. Eso es darle un carácter numérico. Si bien es una evaluación cualitativa, es tener en cuenta esas cifras, porque nos pueden ubicar rápidamente en el problema. El punto septal diría que es el mejorcito en estos casos para evaluar rápidamente si la valva anterior contacta con el tabique. Vamos a decir que es una buena función contráctil o hipercontráctil. Si está a mitad de camino, hay cierta limitación del volumen eyectivo, y si no se mueve prácticamente, como en este caso, fíjense lo alejado que está cuando ponemos el modo M, la onda E de llenado rápido está lejos del tabique interventricular. Por eso no olvidar, vemos el movimiento y pongamos el modo M para confirmarlo. La fracción de acortamiento ya todos la conocen, sacamos la relación entre los diámetros diastólico y sistólico por 100 dividido el telediastólico, y ahí tenemos los valores de normalidad. El Doppler tisular es muy bueno porque evalúa tanto la función diastólica y la función sistólica. Evalúa los movimientos de contracción y relajación de las fibras longitudinales cerca de del anillo mitral. Y eso evalúa las fibras longitudinales, que son las que provocan el descenso del anillo mitral y el tricuspidio durante la sístole ventricular. Entonces evaluamos la onda S, la onda E', la onda A, y eso lo vamos a correlacionar después con las ondas de flujo transmitral para evaluar la función diastólica. Entonces acá en este esquema vemos una onda S normal, y acá vemos una onda S disminuida cuando hay disfunción sistólica. En la evaluación cualitativa del ventrículo derecho, evaluar en 4 cámaras, a simple vista podemos ver cómo las cavidades del lado derecho están aumentadas en relación al lado izquierdo. Eso puede indicar una menor distensibilidad del ventrículo derecho o una hipertensión pulmonar, que es generalmente cuando encontramos en un eje corto el signo de la D del ventrículo izquierdo, nos habla de hipertensión pulmonar. Acá lo podemos ver en eje largo, como el septum se pone convexo hacia el lado izquierdo, y el índice de excentricidad, que tendría que ser un valor 1, acá aumenta a predominio del eje longitudinal. Acá un ejemplo práctico. Fíjense que no es solo dar números. Uno, si le dice a simple vista acá cómo está la función del ventrículo derecho, y ustedes me dicen, y está normal, tiene un TAPSE de 19. Pero fíjense, ¿qué sucede acá? Este paciente tiene una hipertensión pulmonar, y el TAPSE nos está evaluando las fibras longitudinales que hablábamos recién del descenso del anillo tricuspidio mitral para el caso izquierdo. Pero fíjense, la fracción de acá de acortamiento está disminuida, tiene acá 27. ¿Y qué pasa acá cuando ponemos el 3D? El área verde refleja el volumen telesistólico y lo blanco el telediastólico.
Y fíjense cómo con esta flechita roja está disminuida la contracción radial del ventrículo derecho y no la longitudinal que está normal. Recuerden que el ventrículo derecho tiene un movimiento peristáltico, tiene fibras superficiales que son transversales, involucran al tabique interventricular y al ventrículo izquierdo y produce un movimiento de fuelle, de acortamiento transversal del ventrículo. Entonces en hipertensión pulmonar esa está deteriorada esa función radial. Y las fibras longitudinales, que son más profundas, son las que producen el descenso y el movimiento peristáltico que se inicia en el anillo tricuspidio, va hacia la parte trabeculada y sale hacia el tracto de salida. Entonces siempre evaluar todo, no irse de lleno a un valor. Acá, este paciente tiene un TAPS de 19 y puede tener un Doppler tisular normal, más de 9 y con 5 o 10 de ese ventrículo, y nos quedamos ahí y no hemos evaluado el acortamiento. Exit, el gasto cardíaco. Bueno, esto en cardiología pediátrica personalmente, o sea, lo puedo hacer cuando estoy con tiempo en consultorio, evaluando, pero cuando hay un paciente crítico, directamente voy a la función del teclado donde me mide el BTI. Yo voy flujo aórtico, pongo BTI, mido 3 o 4 latidos y me sale el BTI. Porque eso va a ser fundamental para ver el volumen sistólico del paciente. Porque uno puede tener una contractilidad normal, pero un ventrículo, un volumen sistólico bajo, como vamos a ver enseguida en lo del shock hipovolémico, que puede tener una fracción de acortamiento 60, 70, porque está hipercontráctil, se contrae en vacío, y el volumen sistólico va a ser muy bajo porque eyecta poco. Entonces acá tenemos cómo estimar el gasto cardíaco. Si yo tengo un BTI de 17, sé que tengo un volumen sistólico alrededor de 50, 53, que es normal. Cuanto menor es el BTI, menor es el volumen sistólico. Estos son valores en pediatría. En adultos, 19 podría ser la línea de corte para hablar de un BTI normal. Esto está en esta cita de este autor español y está muy bueno el artículo. En la evaluación cualitativa, el equality, que le llaman, que es para ver la relación entre el ventrículo izquierdo y derecho, entonces hablamos recién que el ventrículo derecho no tiene que ser mayor del 60% de lo del ventrículo izquierdo. O sea, 1/3 para el ventrículo derecho, 2 tercios para el izquierdo. Entonces lo que hablamos acá, si yo les pregunto a ustedes, ¿contractilidad es sinónimo de función cardíaca? Y la respuesta es no. Por ahí uno llama o va a la terapia y llama al cardiólogo y viene y dice, bueno, sí, está bien la contractilidad, y se va. ¿Qué hacemos? Está bien, no le pongo inotrópico, no hago nada. Pero fíjense cómo hay que ver o pedir un informe completo o hacerlo junto con ellos cuando viene, porque podemos tener diferentes escenarios. La hipovolemia presenta fracción de acortamiento elevada, pero el volumen eyectivo es bajo, porque va hacia una parte de una cavidad muy disminuida, y frente a poscargas elevadas, por ejemplo, con vasoconstricción periférica compensadora, es bajo ese volumen sistólico, ese paciente va a estar en shock, necesita urgente fluido. En una cardiomiopatía hipertrófica, igual, vamos a tener bien contraído, y yo no le voy a dar inotrópico en la cardiomiopatía hipertrófica, le tengo que mejorar el lleno diastólico, le tendré que poner volumen. Igual acá, ustedes van a ver que está hipertrófico en la hipovolemia, porque presenta una falsa, una pseudohipertrofia por la ley de compensación de masas. Lo mismo que ocurre en los pacientes que se someten a una cirugía de Glenn o de Fontan. Al quitarle la precarga, el ventrículo se hipertrofia en forma compensadora. Si yo tengo una sepsis en un estado de shock caliente, recuerden siempre evaluar la presión arterial diastólica como marcador de resistencia periférica. La sepsis enmascara una disfunción contráctil. Viene el cardiólogo, le vemos nosotros, tiene una fracción de acortamiento normal, pero si tiene una resistencia vascular sistémica disminuida, este ventrículo está eyectando contra una poscarga baja, entonces puede estar con disfunción contráctil. Entonces, ¿qué pasa? Si yo le pongo volumen a este paciente, lo voy a empeorar y va a aparecer la disminución de la fracción de acortamiento, que no la tiene en el primer eco inicial,
porque tiene poscargas bajas. Si tengo una miocardiopatía dilatada, la fracción de acortamiento intrínseca está baja frente a resistencias vasculares sistémicas elevadas, va a disminuir aún más. Este es un ejemplo práctico. Lo normal, el volumen sistólico, cómo se achica acá el volumen, y acá si está hipovolémico, vean cómo el volumen sistólico va a ser pequeño. Y si yo tengo normal, pero tengo resistencias bajas acá, voy a eyectar más, voy a estar hipercontráctil, porque no tengo poscarga o es baja. Y lo contrario ocurre acá, cuando tengo baja precarga, va a eyectar más, porque tiene bajas resistencias. Entras, que es lo que ingresa al corazón, y es la vena cava inferior. Este es el único artículo que encontré de diámetros de normalidad de vena cava inferior. Y lo que hay que ver, este es el valor de referencia, el diámetro medio máximo en el corte sagital. O sea, guiarnos de esto para ver el tamaño normal. Pero esto es complejo ver en cada niño por las diferencias antropométricas que tienen o las diferentes cardiopatías. Entonces, yo puedo tener en golpe de vista si está dilatada o está pequeña, una evaluación cualitativa, y me voy a ir al Vexus directamente. Luego, entonces acá es fácil ver de que el paciente tiene una cava pequeña y que se contrae acá en inspiración más del 50%, acá que está dilatada y que no se contrae en inspiración. Y vamos a ir entonces a la 5P. Presión de aurícula izquierda, presión de aurícula derecha, presión de arteria pulmonar, pulmones, pleura, peritoneo. Nos vamos a preguntar cómo está la presión de aurícula izquierda. En una evaluación cualitativa, yo me voy a dar cuenta si una aurícula izquierda está dilatada porque es de mayor diámetro que la derecha. Estamos hablando de pacientes sin cardiopatía, porque si tengo un paciente con una estenosis mitral o tengo un paciente con una miocardiopatía restrictiva, son los que dan aurículas izquierdas de tamaños muy grandes. O si tengo una disfunción diastólica o sistólica severa del ventrículo izquierdo con insuficiencias mitrales, también va a estar dilatada. Pongamos un paciente sin cardiopatía, comparo el tamaño de la aurícula izquierda con la derecha, y si el septum interauricular se desvía hacia la derecha, ya tengo el punto de partida para decir está dilatada o puede estar dilatada. ¿Qué hago? Hago el flujo transmitral y hago el Doppler tisular con la onda E. Con la relación EE me va a sugerir las presiones de llenado. Entonces, la función diastólica se evalúa con lleno transmitral. Esto es precarga dependiente. La onda E del Doppler tisular es precarga independiente. Si tiene difusión diastólica, disminuye progresivamente la onda E y se incrementa la relación EE. Hay muchos algoritmos para hablar de la presión de aurícula izquierda. Hay ahora uno más simplificado, que ya se lo voy a comentar, pero uno saca la relación EA y después va. Si la relación EA es menos de 0,8 y la onda E menor de 50 centímetros, segundo, la presión puede estar normal o tener disfunción de grado 1. Si ocurre entre 0,8 a 2, acá requiere evaluación es una zona gris, no sabemos, que ya lo voy a hablar enseguida, y si es mayor de 2, no hay duda de que la presión está elevada y puede ser una disfunción severa. Acá hablamos y ustedes vean cómo a medida que progresa la difusión diastólica, la relación esta se va incrementando, la relación EA, y acá va disminuyendo la onda E'. Y acá un algoritmo para pensar. Si la relación E del seno transmitral, E' del Doppler tisular mitral es mayor de 13, sugiere presiones de llenado altas, con respuesta a fluidos negativa, y este paciente puede estar en la meseta de la curva de Frank-Starling, o sea, zona no dependiente de precarga, por lo que hablábamos antes de que el pericardio limita las futuras expansiones, no van a dar aumento de la contractilidad,
o aumentar la función, sino que lo van a encharcar al paciente. Este paciente requiere inotrópicos, no volumen. Si la relación EE está entre 8 y 13, presiones no elevadas. Podría ser precarga dependiente, porque dijimos está en la zona gris. Se puede encontrar en la curva vertical de la curva y realizo una ecografía pulmonar. Si hay ausencia de ondas B, le administro fluidos. Si tiene ondas B, puede tener una patología pulmonar con alteración del intersticio. Entonces le realizo un BTI dinámico. Saco el BTI basal, supongamos tiene un BTI de 13, y le pongo volumen. Si me aumenta más del 10%, el BTI sugiere que ese paciente es respondedor de volumen. Y en el paciente que está en RM, veo la variabilidad del flujo aórtico. Recuerden que ese paciente tiene que estar ventilado, pero no estar sedado, no tener respiraciones propias, no tener difusión del BD, y ahí evaluamos el flujo de salida del tracto de salida del ventrículo. Si es mayor de 12% el aumento con fluidos, es respondedor. Si la relación es menos de 8, sugiere presión telediastólica de BI y presión auricular izquierda normales. Este paciente no requiere fluidos, ni sugiere sacarle el Vexus, que va a dar normal. Acá el Vexus nos muestra la dilatación de cava en forma progresiva y los patrones, cómo van cambiando. Normalmente el patrón de la vena hepática es sistodiastólico pulsátil a predominio de sístole. A medida que va aumentando la insuficiencia tricuspidia por la disfunción diastólica del ventrículo derecho, se va haciendo más importante la onda diastólica, y luego acá vemos cómo predomina la onda diastólica sobre la sistólica, y acá se produce inversión de la onda S, porque es tanta la insuficiencia tricuspidia que en la sístole se vuelve todo hacia atrás. La vena porta va perdiendo su patrón monofásico, se va haciendo bifásico, más grave, y lo mismo pasa con las venas intrarrenales. Entonces, si nosotros tenemos la medición de la vena cava, esto en adulto, menor de 2, o en paciente nos parece pequeña, tiene un colapso mayor de 50, sugiere presiones de aurícula derecho, PVC de 3, con un rango de 0 a 5. Si tengo valores intermedios de vena cava, supongamos 13, 15, no menos de 8, no menos de 10 o no más de 20, sugiere presión de aurícula derecha de 8 con rango de 5 a 10. Y si está muy dilatada con colapso menor de 50, sugiere presiones de aurícula derecha de 15, un rango de 10 a 20. Entonces ahí nos vamos a ir ubicando paulatinamente en el paciente que requiere volumen o el que no lo va a tolerar. Bueno, esto era para diferenciar la segunda P, que es la hipertensión pulmonar, cuando es precapilar o postcapilar. Lo miran con detenimiento después en su casa. Acá es cómo se ven los pulmones, con signos de hipervolemia, cava dilatada, dilatado el BD y las líneas B. Acá en signos de hipovolemia, una cava chica, el signo del beso parietal con ventrículo izquierdo pequeño y contacta el tabique con la pared posterior, y las líneas A, el patrón A de pulmón. Esto es lo que les decía antes. Si yo tengo la curva de Frank-Starling, fíjense acá tengo un volumen estresado y el volumen no estresado. Si le voy poniendo volumen, me va a ir aumentando el volumen estresado, o si le doy vasoconstrictores también aumenta el volumen estresado. Y esta otra curva que voy viendo la función diastólica, fíjense cómo se va alterando la relación. Este es el patrón pseudonormal, por eso no aumenta progresivamente acá. Pero fíjense cómo se va haciendo más importante la onda E, y me faltó acá poner la E' que va disminuyendo. Ya cuando vamos a ver los parámetros estáticos de volemia, vamos viendo acá el volumen del ventrículo derecho, que es pequeño. Vemos la vena cava, que es pequeña con mucho colapso. Vemos el contacto. Perdón. El contacto del tabique con la pared posterior. Entonces, ¿qué hacen los parámetros estos? Los parámetros dinámicos
proporciona una valoración funcional del rendimiento cardíaco frente a los cambios de precarga. O sea, evalúa cambios de precarga. No estiman la precarga ni la volemia, sino que cuantifican la respuesta del corazón a las modificaciones de la precarga. La magnitud del cambio permite cuantificar la precarga dependencia. Cuanto mayor es la variación, mayor será el incremento con la carga de volumen. Y para identificar en qué parte de la curva se encuentra el paciente, se evalúa la función contráctil con la fracción de acortamiento del ventrículo izquierdo o el TAPSE del ventrículo derecho y la función diastólica con el lleno mitral. Si existe disfunción, la respuesta a la carga de volumen es mínima. Estas interacciones cardiopulmonares ya lo conocen muy bien. Si aumentamos precarga, aumento la presión intertorácica, aumento la presión de aurícula derecha, va a disminuir el flujo de vena cava, disminuye la precarga del ventrículo derecho, disminuye el volumen sistólico del ventrículo derecho, al cabo de 2 o 3 latidos ya disminuye la precarga del ventrículo izquierdo. Recuerden que la presión positiva intertorácica está comprimiendo el lecho vascular perialveolar y está disminuyendo el retorno venoso, va a disminuir el volumen sistólico del ventrículo izquierdo y disminuye la tensión arterial sistólica acá con la expiración. Este cambio de inspiración-expiración se va a reflejar en el BTI, en el cambio del BTI y en el cambio del volumen, la variabilidad del pulso del ventrículo izquierdo. Perdón, que cuando le aumentamos la presión de oclusión telespiratoria, como hacemos la prueba en el respirador para ver PIP inadvertido, nosotros vamos a ver si el paciente puede requerir volumen o no. La inspiración en asistencia respiratoria disminuye el retorno venoso y la precarga al ventrículo derecho, y la maniobra de oclusión provoca el efecto contrario. Ellos aplican una pausa de 15 segundos, Monet, y observan los cambios en la presión del pulso y el índice cardíaco. Los pacientes respondedores muestran incremento 15% de la presión del pulso y mayor del 12% del índice cardíaco. La presión del pulso tiene relación directa con el volumen sistólico del ventrículo izquierdo. Acá está el índice de colapso, que ya lo habíamos visto recién, o el índice de distensibilidad que se utiliza en pacientes ventilados. O sea, acá el diámetro mayor va a ser en expiración porque se colapsó en inspiración, paciente extubado, y acá a la inversa. La RM produce cambio cíclico en el volumen sistólico, aumenta con la inspiración, disminuye en la expiración. Las oscilaciones son proporcionales al grado de precarga dependiente. Si los ventrículos funcionan en la parte plana de la curva de Frank-Starling, las variaciones van a ser mínimas. La variación del volumen sistólico de BI mayor del 10%, de la velocidad, predice respuesta positiva. Estos cambios se estudian mejor con los métodos invasivos, pero sabemos que estamos cada vez manejando a los pacientes críticos con métodos no invasivos y con bastante seguridad. Y el Doppler evalúa acá la variabilidad de la velocidad del flujo aórtico. Se considera entonces respondedores. Acá, con la vena cava, si es mayor del 12%, el índice de colapso de la vena cava superior mayor al 36%, y acá la variación de la velocidad del flujo aórtico, este es el más fidedigno, mayor de 12%, o la variación del BTI mayor de 18%. Acá muestra cómo varía en inspiración y en expiración. Y acá es cuando iniciamos una fluidoterapia. Nosotros, ante la sospecha de hipovolemia por pérdidas internas o externas, vamos a iniciar, o por ejemplo una diabetes insípida, hemorragia masiva, vamos a iniciar fluidoterapia si tiene inestabilidad hemodinámica o hipoperfusión. Entonces, relleno capilar prolongado, taquicardia, presión del pulso estrecha por vasoconstricción periférica, lactatos elevados, saturación venosa central disminuida, y los signos ecográficos serían disminución de los diámetros cardíacos, aumento de la fracción de acortamiento porque se está contrayendo en vacío, la relación EA transmitral menor de 1, una vena cava inferior pequeña con colapso mayor de 50,
Cuidado los anestesistas, porque cuando colapsa mayor de 50 con la inducción anestésica, porque son vasodilatadores, va a predecir hipotensión. Si tiene prueba de fluidos positivos y si hay bajo riesgo de sobrecarga hídrica. ¿Y cuándo la vamos a interrumpir? Si el paciente mejora la inestabilidad hemodinámica o la hipoperfusión, si hay falta de respuesta a la carga hídrica. ¿Nosotros qué esperamos cuando ponemos volumen? Que disminuya la frecuencia cardíaca, que aumente la tensión arterial, que aumente la diuresis, que aumente la saturación arterial y venosa de oxígeno, que aumente la CO2 expirada, porque al llegar más volumen de líquido al ventrículo derecho llega más a los pulmones y llega más CO2 para ser eliminada, y disminuyen los lactatos. La falta de respuesta ecográfica sería que aumente mucho el volumen telediastólico del BI en relación al valor previo, que el punto E septal me empeore. Esto ténganlo bien en cuenta porque es lo primero que hacemos. Tengo un punto E septal en el paciente hipovolémico y de pronto yo le puse volumen como pensaba, y si se deterioró mucho el punto E septal, quizás haya una disfunción contráctil enmascarada. Es lo mismo con el MAPSE, que sería lo mismo que el TAPSE para la válvula mitral, que aumente el diámetro de la vena cava mucho y disminuya el colapso en relación al valor previo, y que disminuya la variabilidad del flujo aórtico y la relación EA sea mayor de 1. Si hay alto riesgo de sobrecarga hídrica, por ejemplo, un paciente hipoxémico con injuria pulmonar, con neumonía pulmonar, ahora con el tema del COVID o los patrones intersticiales en la época de la bronquiolitis, que aparezcan las líneas B en el eco pulmonar o aparezca derrame pleural, que aumente mucho la vena cava más de 2 centímetros y que disminuya el índice de colapso menor de 50 con inspiración profunda, o variación del diámetro de vena cava menor del 20% posterior a inspiración profunda. O que el score Vexus pase de un Vexus 0 o 1 a un grado 2 o 3. Conclusiones. La hipervolemia puede provocar edema pulmonar y sistémico. La carga hídrica es efectiva en el shock hipovolémico, perjudicial en el cardiogénico e intrascendente en el distributivo. La prueba de elevación de miembro no es útil en pediatría. En adultos, todos tienen que tener presión de elevación de miembros inferiores. Es muy buena prueba para ver respuesta a fluidos. Acá en estudios en pediatría, un metaanálisis de 20 estudios, 635 pacientes, indica que no es un buen predictor de respuesta a la carga hídrica. Sí es buen predictor en el shock hipovolémico. La sobredistensión pulmonar puede sobreestimar la precarga. El volumen indicado de la velocidad de infusión depende del contexto clínico. Shock, 10 mililitros por kilo en forma rápida, repetir 2 o 3 veces. Si uno puede hacer el eco inicial y a los 10 minutos de la expansión, mejor, porque van a ir viendo los cambios que les fui mencionando. En postquirúrgico, cardiovascular, 5 a 10 mililitros en 30 a 60 minutos, monitorizando estrictamente la respuesta a la carga hídrica. Evaluar previamente la función sistólica con BTI y diastólica con la relación de ondas E-A y relaciones EE. Y si no se consigue la meta hemodinámica, repetir el volumen, y la hipovolemia no corregida puede conducir a la administración inapropiada de vasopresores. Bueno, nada más. Muchísimas gracias, Edgardo, y la verdad es que clarísimo, clarísimo como siempre. Yo tengo un par de preguntas, si nos das un ratito. Yo no te escucho bien, si podés hablar un poquito más alto. ¿Ahí me escuchas un poco mejor? Sí. Ah, es que estaba muy relajado, por eso no se escuchaba. Mira, lo que te quería preguntar, Edgardo, es acerca de si has leído o si has visto algo acerca de la carótida, de medir lo mismo que hacemos el BTI aórtico, la variabilidad de volumen en la carótida. ¿Has visto algo de eso? He leído no solo de la carótida, con el doctor de Naul, si ponen André de Naul, es un anestesista de
de Montreal, que escribe todo esto de eco de pies a cabeza, y un doctor monje de Jerez de la Frontera en España, escribe la carótida y también escribe sobre la braquial, y hace los BTI, sobre todo en pacientes que están con mala ventana, supongo muchos vendajes en el tórax, tubos de drenaje y demás, y no tienen buena ventana, porque tienen que ir a Pical de 5 cámaras para medir el BTI, y de pronto la braquial en un adulto o la carótida les resulta mucho más fácil. ¿Y en chicos lo están haciendo en algún lado? ¿Los están midiendo? Porque Es un los más tema que se grandotes, podría iniciar. Hemos ido aprendiendo de a poco, ahora estamos con el tema del Vexus, pero podría empezar a investigar algo, todo lo que están haciendo Héctor, y ver realmente lo que ocurre. Yo estoy viendo todo el tema de los flujos arteriales, así como hay un Vexus. Mi idea era hacer un Arxus, que es con los cambios de las arterias, que cambia el Ajá. flujo mesentérico, renal, cerebral, y ver que, como hay índice de resistencia, grados de índice de resistencia diferente, ver si realmente hay algún grado que se altere, así como se pudo estadificar el Vexus y ver grado leve, moderado y severo, ver si las respuestas en las arterias también pueden ser leve, moderada o severa. Entonces, en eso estoy, cuando puedo. Ya no estoy más en el hospital, lo están haciendo la gente que está haciendo los cursos, están evaluando todo esto. Yo cuando tengo oportunidad de estar en la NEO, ahí me detengo un poco más y voy viendo estas cosas. Bueno, vas a ir contando qué va saliendo de eso. Edgardo, ¿hay más Sí, cómo no. preguntas en el grupo por ahí? Javier, ¿puedo Sí. preguntar algo? Javier, buenos días. Adelante, Mauricio. Bueno, buenos días a todos. Doctor Edgardo, muchas gracias por la plática, muy enriquecedora, de mucha utilidad en la reanimación de paciente crítico. Le saludo desde San Pedro Sula, Honduras. Y Buen día, quisiera, doctor. en lo que usted menciona, en base a un pequeño comentario, recién les había enviado ayer una publicación en la cual en los pacientes ahora que estamos en la época del MISC, están midiendo tanto en la aorta como a nivel de braquial los cambios en el diámetro y en el grosor de la pared arterial, y cómo, por ejemplo, en la disfunción endotelial están midiendo midieron en niños con MISC esa disfunción endotelial y ese daño que se produce en el diámetro y en el flujo a través de la aorta y de la arteria braquial en 38 niños en los cuales ellos pudieron medirlo. Por ahí va a ir el camino. Quería preguntarle a usted si al hacer el BTI existe alguna diferencia si hacerlo en el eje parasternal largo, entre el eje parasternal largo y el 5 cámaras. Esa sería una pregunta. Y la otra sería en los niños menores de 2 años, quienes el flujo de retorno cardíaco es mayor por la vena cava superior, debido a que la circulación es mayor de las extremidades superiores y la cabeza, a diferencia del niño mayor de 2 años y el adulto. ¿Hay alguna hora, hay algún dato que podríamos tener para hacerlo en niños, el mismo valor en esas edades? Y en la otra pregunta sería, ¿ha leído algo sobre hacer en la arteria carótida, como lo decía Javier, el tiempo de flujo aórtico corregido, que también se ha hecho con el EKG para ver esa en reanimación con volumen, doctor? Buenos días y muchas gracias. Bueno, son varias preguntas, voy a tratar de ver si recuerdo bien. Primero, la difusión endotelial. No he tenido tiempo de ver el artículo, ya lo voy a ver. Supongo que será interesante, porque si uno piensa, hay que simplificar en medicina. Todo es disfunción endotelial, todas las patologías. El fallo multiorgánico, tener disfunción endotelial en más de 2 o 3 órganos, todo se explica de la forma genética, cómo responde el paciente a la respuesta inflamatoria. La etiología común de cualquier enfermedad es la respuesta inflamatoria sistémica. Ya voy a leer ese artículo, y sobre todo en sepsis, muy interesante lo que se produce. Hay unos artículos de disfunción
endotelial, que después los puedo pasar al grupo, que son muy buenos para compartir. Segunda pregunta, el BTI se hace idealmente desde el eje de 5 cámaras, porque hay que alinear el Doppler en lo más paralelo posible al flujo aórtico, y en eje paraesternal largo, cuando uno hace calcula el gasto cardíaco, en eje paraesternal largo se mide la aorta o el tracto de salida, se pone zoom y es la medición más exacta. Pero el volumen Doppler hay que medirlo en apical 5 cámaras. Tercero, respecto a los flujos de la distribución venosa, es verdad, hasta los 6 meses generalmente el predominio del flujo de la vena cava superior es 60%, hasta cerca de los 2 años. Después, hasta los 2 a 7 años, se hace 50 y 50, y en adulto es 30 de cava superior, 70 vena cava superior. No he leído trabajos, pero supongo que sería interesante investigar el colapso de la vena cava superior, sobre todo en recién nacido, por el predominio del flujo de retorno que usted menciona de la vena cava superior. Creo que son puntos a investigar. Y después no he leído de los tiempos que dice de carótida, no los he leído, no sé de eso. Sé que del pulso braquial en adultos los están midiendo, pero no los he medido y solo he leído. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Tenemos que seguir buscando en pediatría nosotros, Edgardo, siempre, porque por ahí pregunta también Edgar Chávez pregunta desde México acerca de la femoral. De la misma manera que pensamos en la carótida, si podemos pensar en la femoral, yo estas cuestiones, como decía recién Edgardo, las hemos leído en adultos. Todavía parece que pediatría nos queda un camino por recorrer ahí. Sí, estamos empezando todo este tema de femoral. André de Naul es el que publicó, y él cuando habla de Vexus, él habla del síndrome intestino nefrocardíaco cerebral, no sé, pone todos los aparatos, hace un fallo multisistémico, evaluando solo la femoral, y pone patrones de flujo en distensibilidad del ventrículo derecho. Si alguien antes nos decía que con la femoral yo sabía cómo estaba el ventrículo derecho, decimos, bueno, nos está tomando el pelo. Pero realmente es muy interesante el trabajo del doctor de Nau. Lo puedo pasar a la cita también, la tengo, se la mando. Buenísimo, Edgardo. Compartimos todo lo que nos puedas compartir, que siempre nos viene bien. Y para la gente de guardia, la gente de guardia que tiene el ecógrafo al lado, aprovechen y vean la braquial, vean la femoral, vean qué sé yo, todo, ¿viste? Lo que se puede, y así han ido haciendo todos los estudios. ¿Alguna pregunta más que hayan visto en el chat? Yo no quiero quitarte más tiempo, Edgardo, porque sábado al mediodía son las 12:30 y la verdad es que me da un poco de pudor, así que quiero agradecerte de nuevo el tiempo y la predisposición de acompañarnos en este camino, en esta nueva etapa, así que para mí es un placer inmenso que formes parte de nuestro grupo y eso te lo quería agradecer adelante de toda esta gente hermosa que nos acompaña, así que muchas gracias. Muchas gracias por eso, no más que felicitaciones desde el grupo. A ver, perdón. Sí, todas felicitaciones, Edgardo. Les ha fascinado tu charla. Estoy así de empezar a llamarte Gillo. Me falta un poquito todavía. Estoy así de empezar a llamarte Gillo. Decime, sí, todo el mundo me conoce como Gillo. Yo les agradezco la invitación, me encanta compartir estos momentos y los felicito de que hagan un trabajo en equipo. Realmente quisiera tener 20 años menos para meterme en una guardia y con un ecógrafo. Creo que aprendería mucho más. Así que los felicito por todo lo que están haciendo, por el bien de los niños. Ellos se benefician. Totalmente, totalmente. Muchísimas gracias, No, Edgardo. gracias a ustedes. Un abrazo grande.
Abrazo para vos y nos despedimos, repetimos la convocatoria, la invitación. Acá están nuestros contactos. Hoy hemos tenido convocatoria récord, Edgardo. Hemos llenado el Zoom como nunca lo habíamos hecho, así que muchísimas gracias. A esto somos, nos conocen, contáctenos o al mail del grupo o a los teléfonos. Así que para lo que gusten, nos encuentran. El sábado que viene charlamos de punción lumbar ecoguiada. Así que, gente, muchísimas gracias y nos encontramos el sábado que viene. Gracias por ahí está la gente Gracias. del grupo y nos vemos el sábado que viene. Adiós. Gracias.